presentarles a Brenda Reynoso, que bueno, hace más de un año que no veo a Brendita. Felicidades por su bebé. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Brenda nos va a platicar del tema estrategias y herramientas para la consultoría en empresas familiares. Eh, Habla de un enfoque práctico. Les comento algo sobre Brendita. Ella es especialista en empresas familiares con una gran trayectoria académica y por supuesto docente, instructora en programas de desarrollo de habilidades y competencias y por supuesto es embajadora de la Red Internacional de Consultores. Bienvenida, Brendita, tienes 25 minutos para desarrollar tu tema. Adelante, por favor. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos, Javier, a Valdemar por ahí que me recordaron. Y sí, justamente la semana pasada mi bebé cumplió un año, entonces es mi primer ponencia después de este receso de maternidad que me tomé, pero muy contenta de volver a estar con todos ustedes, volverlos a ver, volverlos a escuchar, pero sobre todo nutrirnos de todos los conocimientos y experiencias que cada uno pues tenemos. Y bueno, pues les voy a hablar rápidamente en este tiempo de las empresas familiares y cómo poder aplicar algunas herramientas que ayuden a estas empresas en su dinámica del día a día y obviamente a fortalecerlas como empresa. Bueno, les comparto que dentro de las dinámicas de las empresas familiares, pues se rigen por esta compleja interacción del vínculo personal y las responsabilidades profesionales. Hasta el día de hoy y con las empresas familiares que he colaborado, veo que sigue siendo el gran reto y el gran desafío cómo interactuar. Y luego ya toma mayor el reto al tratar de desarrollar la transición de liderazgo y el resolver los conflictos, ¿no? Básicamente en la transición de liderazgo es quién va a suceder al fundador o a la generación que esté, digamos, a cargo de la administración, cómo prepararlos, cómo, sobre todo lo que veo más complicado que es para esta transición de generaciones, cómo saber que ya está lista la nueva generación, ¿no? Y bueno, el tema de resolución de conflictos, pues también es otro gran reto en cuanto a, pues, cómo tomar las decisiones, cómo de alguna manera resolverlos y de alguna forma ir delimitando o separando las cuestiones que son parte de la familia y las cuestiones que son parte de la empresa, que en la mayoría de los casos lo tienen muy mezclado, ¿no? Estos temas en cuanto a conflictos. Ahí está. Luego la definición de roles es muy curioso porque pues todos al ser miembros de la familia muchas veces se sienten dueños, estén o no estén en el acta constitutiva de la empresa, y cómo ir clarificando esas obligaciones, esas responsabilidades, ir dando esta pues estructura y sobre todo también pues lo que cada uno tiene en su responsabilidad como tal. La estructura de gobierno es otra situación que carecen varias empresas familiares de cómo fomentar estos cimientos que les ayuden a la continuidad. Algunas veces lo que me he encontrado es que me dicen, sí, ya tenemos nuestro consejo, muy bien, ¿y cada cuándo se reúnen? Cada semana. ¿Y qué temas discuten? Pues la problemática que se vaya presentando a la empresa y entonces ahí es cuando nos toca corregir un poquito y decir, bueno, entonces lo que tú estás haciendo son juntas ejecutivas, no como tal tus reuniones de consejo para revisar todo lo que conlleva, que más adelante les platicaré o les daré más detalles de todo esto, ¿no? Pero es interesante cómo acomodan según los entendimientos que tienen y entonces ahí cuesta un poquito más de trabajo generar esta consultoría, pero bueno, al final de cuentas se saca adelante. Yo lo que trato es de darles mucha esta información o clarificarles esta parte. Y por último, la planificación de la sucesión que va de la mano con la transición de liderazgo, ¿no? Saber en qué momento, pues obviamente llevar a cabo esta sucesión. También en cuanto a desafíos, la estructura de poder y el legado.
muchas familias confunden el que está a cargo de la empresa, pues también toma decisiones sobre la familia, porque están acostumbrados que el fundador, pues todo se centra en esta figura y entonces van confundiendo. Y he tenido casos donde nos dicen, al que sea de los hermanos que queramos o que se decida poner como director, lo vamos a quitar porque ese lugar es para nuestra mamá, en este caso particular, que fue la que fundó la empresa. Pues sí, pero si desde ustedes mismos ya están identificando esa situación, hay que ver cómo se genera este cambio. También otra cuestión que es imposible delimitar o hacer de lado es los vínculos emocionales, ¿no? Cuando a veces algunos miembros de la familia que colaboran en la empresa no están rindiendo al 100%, pues cómo de alguna manera poder hacérselo saber o de alguna manera señalarle sus áreas de oportunidad sin que se desquebrante el vínculo emocional o con la familia. Conflictos generacionales, esta es muy interesante y creo que cada vez es más palpable por las brechas generacionales. En una conferencia hace ya algunos 4 años más o menos, con el gremio del mercado de abastos que hay aquí en Guadalajara, que es básicamente pues de donde nos surten y de cómo nos llega frutas, verduras y todo pues sí, lo que necesitamos para alimentarnos aquí en la ciudad. Me decía uno de los participantes que eran segunda generación, es que ¿por qué mi papá se aferra en querer retirar utilidades de la empresa cuando nosotros como hermanos queremos crecer y queremos abrir nuevos mercados o abrir en otras ciudades diferentes que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Acá en México. Y le decía, pues es que no es que esté mal tu papá, al final de cuentas la etapa de vida en la que está es muy distinta a la que tú estás, que seguramente estás empezando, formaste tu familia, traes compromisos económicos importantes o en el mediano plazo y por ello tú traes toda esta pues fuerza para decir vamos a crecer la empresa. Cuando el papá dice yo ya hice lo que tenía que hacer, quiero retirar pues obviamente recursos o los frutos de su esfuerzo para de alguna manera disfrutar. No, pues créanme que se molestó por no haberle dicho, sí, está mal tu papá, ¿no? Igual los papás también de alguna manera decían, oye, es que mis hijos luego de haber ido a la universidad, haber estudiado, pues me dicen que no estoy actualizado, prácticamente, ¿no? Sus palabras son que no sirvo para nada cuando el que empezó la empresa, pues son ellos. Entonces digo, no es que el hijo esté en contra de usted, lo que pasa es que al final de cuentas la educación, la formación que seguramente trae, y si lo mando a las escuelas privadas, pues traen muy latente el tema de emprendimiento y traen estos choques, entonces de ahí surgen los conflictos. Entonces toca explicarles todo este contexto para que de alguna manera pues vayan poniendo un territorio neutral sobre la mesa donde se pueda obviamente llegar a acuerdos. Y por último, la falta de profesionalización y también la planificación sucesoria. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que como consultor, pues nos toca ser mediadores, facilitadores y de alguna forma asesores estratégicos. En algunas ocasiones sí un poquito al psicólogo, yo desde un inicio les digo, no soy psicóloga de formación, entonces tampoco vengo a hacer recomendaciones o sugerencias de terapias, pero en algún momento sí, cuando hay ciertas situaciones a trabajar, a resolver, les pongo sobre la mesa la opción de que pues busquen ayuda también en otros sentidos, que sea algún tema a lo mejor ya más personal de la familia, que pues sí, de alguna manera se presentan, por ejemplo, temas de adicciones, ¿no? Ya tenemos preocupación que vuelva a recaer porque alguno de los miembros o alguno de los fundadores o en los hermanos hay esa situación, entonces ahí sí, pero también de repente a veces nos toca escucharlos. Las transiciones generacionales, pues es bien delicado este equilibrio entre el honrar el legado y abrazar la innovación, ¿no? Cómo de alguna manera darle continuidad a lo que en algún momento pues empezaron los abuelos o los papás y como nos decía nuestro compañero, el doctor Juan Pablo,
cómo poder incursionar o incluir las innovaciones y todo esto de la inteligencia artificial, cómo poderlo armar, porque las nuevas generaciones vienen muy sobradas de toda esta información y las generaciones pasadas pues tienen temor y es natural por el desconocimiento, ¿no? Como nos decía Juan Pablo en su conferencia, pues empezaron a lo mejor ellos con la máquina de escribir y de repente decirle que ahora hay programas que nos dan en segundos información que a lo mejor en el pasado costaría meses poderla conseguir, pues cómo poderla sobrellevar. Yo siempre les digo, hay que conjuntar lo mejor de los dos mundos y eso les ayuda bastante en su trascendencia. ¿Cómo podemos hacerla más amigable esta transición? Pues con una planificación cuidadosa, tener sensibilidad hacia los valores y las visiones de las generaciones entrantes y salientes y preparar y educar al sucesor. Definitivamente son estas las, digamos, la fórmula que nos puede ayudar a tener una transición pues más amena para las generaciones pasadas o las que están generando este legado y para que las generaciones que se están integrando, la nueva generación, de alguna manera logre pues adaptar y tomar el mando, la administración, cualquiera que vaya a ser su responsabilidad. Ahora bien, pasando a las herramientas para la consultoría efectiva en este tema de las empresas familiares, en el tiempo que nos queda, pues como muchos de ustedes seguramente en sus consultorías trabajan con un diagnóstico, ¿no? Que les ayude a comprender, en este caso, o la diferencia que yo aquí vería es la comprensión profunda de lo que sería nuestro sistema que es empresa y familia, como les decía, no lo podemos separar con estos tres elementos que tenemos siempre presentes en la empresa familiar, que es la propiedad, la empresa y adicionando la familia. ¿Qué es lo que hay que resaltar en este diagnóstico? La situación actual. Si hay tensiones internas, que muchas de las veces son tensiones añejas, les diría yo, o problemas que no se han resuelto en años anteriores y en verdad no nos deja avanzar. Entonces sí es importante hacerles ver que de alguna manera pues hay que ponerse sobre la mesa, dialogarse y de alguna manera resolverse. Que en algunos casos, pues básicamente la resolución es llevar al perdón por malos entendidos, por situaciones que no se habían comprendido y que tienen algunas maneras, carácter emocionales, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera ir, pues, mitigando o haciendo un lado estas tensiones y también identificar qué oportunidades de mejora se tienen dentro de la empresa. ¿Cómo podríamos empezar a generar este diagnóstico? Pues con un mapa de stakeholders familiares, ¿no? Nos ayuda tanto a anticipar conflictos, identificar también los intereses, porque luego las nuevas generaciones, o como les mencionaba, estos miembros de la familia que no están en el acta, cuando les pregunta sobre su propósito dentro de este proceso de consultoría, de desarrollar su protocolo, de trabajar en desarrollar su gobierno corporativo, cualquiera que sea su intención, muchas veces empiezan con, no, pues estar en el acta. Ay, decían los papás, oye, espérame, todavía no me muero y ya quieres asegurar, pues de alguna manera ilegalmente tiene su, digamos, su comentario, su punto a favor, ¿no? Porque si no están y se llega a ver un infortunio o que fallezca el fundador y no queda establecido en el acta, pues ya no va a haber forma siempre y cuando no le den cabida a los hermanos, ¿no? Pero entonces es bien importante tener esa claridad, ¿no? Algunas veces dicen, es que nuestro error es en la comunicación, como hace un momento nos comentaba nuestra compañera de Yanara. Sí, pero también yo creo que tiene que ver en el caso de las empresas familiares la interpretación, porque son muy dados a, es que siempre está enojado el hermano, entonces todo de alguna manera comentario que haga, ya lo están etiquetando que es un comentario con una esencia negativa, ¿no? Cuando al final, pues es otra perspectiva seguramente y también pues un punto de vista con una personalidad muy distinta a los del resto de la familia. Esto que ocasiona tensiones también, la resistencia de los miembros, entonces, y hay que identificar toda esta información desde los familiares que estén activos
pasivos o que no estén involucrados, porque recordando pues que son parte del sistema de la familia. Entonces, de alguna u otra manera, hacerles ver y identificar o mapar cuáles son estos intereses. Luego, evaluar la madurez de la empresa. ¿Qué grado de institucionalización tiene la empresa? Porque eso ayuda bastante también a pues lograr los acuerdos, obviamente llegar al objetivo que la familia empresario o en este caso la empresa familiar está buscando desarrollar y que de alguna manera pues esté ya desarrollado. El análisis de la gobernanza, indiscutiblemente. Primero, ¿qué percepción tienen los miembros de la familia sobre temas como liderazgo, toma de decisiones, comunicación y sentido de pertenencia? He tenido casos donde la segunda generación dice, es que ya estamos listos, ya estamos preparados, ya cursamos nuestras licenciaturas, ya tenemos 5 años trabajando en la empresa en diferentes áreas, ¿no? Porque de alguna manera están integrados ya sea los hermanos o hermanos y primos. Han desarrollado proyectos, ¿no? De alguna forma que han salido eh, o han reflejado cuestiones positivas para la empresa, entonces, digamos, suman y ellos ya se sienten listísimos y de repente me dicen la generación previa, ¿no? Me dicen, es que la única diferencia entre ellos es la edad y la experiencia, porque en cuanto a formación y lo que ellos consideran que ya están listos, pues no, o sea, no, nos dicen su frase que es a lo mejor algunos compañeros ahí de Latinoamérica se van a identificar, están muy verdes todavía para soltarlos, ¿no? Entonces, esa es una situación también de gran relevancia dentro del diagnóstico. Y bueno, cerraríamos con un análisis FODA en cuanto a la familia y la empresa, evaluando aspectos del entorno, tanto de la dinámica familiar, que es bien importante saber con qué fortalezas, con qué oportunidades cuentan, tanto también sus debilidades y sus amenazas como familia, como individuos, y luego hacer ese mismo ejercicio para la empresa, ¿no? Nos ayuda, como les digo, a identificar estas fortalezas tanto del sistema y cuáles podríamos tener en riesgo tanto emocionales y patrimoniales. Una vez entonces que ya tenemos nuestro diagnóstico y muy en claro, digamos, esta radiografía, cómo se encuentra este sistema, es bien importante identificar los riesgos. Aquí les enlisto 5 riesgos, digamos, muy generales que tendríamos la planificación en la sucesión, ¿no? ¿Quién asumirá el liderazgo y la propiedad de la empresa? He tenido casos donde las familias deciden empezar a preparar al siguiente o la siguiente, bueno, más de 2 o 3 líderes. ¿Por qué? Porque saben que considerar a una sola persona pues pondría en propio riesgo a la empresa porque todos, no es, nadie, digamos, está exento de tener pues una situación, un accidente que pueda impedir el tomar este relevo generacional o tener la sucesión. Luego, en conflictos familiares, ¿cómo se están abordando actualmente las diferencias personales y cómo afectan las decisiones del negocio? Los problemas de gobernanza, si hay reglas claras y órganos formales, como les decía, a veces nada más están de palabra acordados y con sus juntas semanales y tomando decisiones que a lo mejor le competen a alguien que sería del mismo organigrama, ¿no? Ya sea el director o el administrador de la empresa. Y cómo se están resolviendo las disputas dentro de la familia. Luego, las restricciones financieras, si la empresa tiene estrategias para enfrentar problemas de liquidez o falta de capital, o todo está de alguna manera centralizado en el capital de la familia. Y por último, las amenazas externas, si están preparadas las empresas familiares para adaptarse a los cambios del entorno, como las tecnologías, competencia o crisis económica, ¿no? Entonces, con estas, digamos, complementando esto al diagnóstico, pues ya podemos irse planteando cómo trabajaremos con la empresa familiar. Y bueno, dentro de la planificación de la sucesión, hay que identificar cuáles serían las siguientes generaciones y si tenemos a algún líder, porque también he tenido el caso donde dicen, es que el que afrontó el liderazgo de la empresa fue el que no dio el paso hacia atrás, ¿no? Todos los demás lo dimos hacia atrás, él se quedó al frente y por haberse dormido, pues ahí se sacó la rifa del tigre, también decimos coloquialmente, y dicen, híjole, a lo mejor ni es de su intención, lo hace por la lealtad a la familia y a la empresa, pero ni cuenta con las habilidades para desarrollarlo, ¿no?
ya de repente también dice, sí, la verdad es que yo no elegí ni estaba en mi plan de vida, pues tomar el liderazgo de la empresa. Y todas esas cosas van debilitando a la empresa. Hay que tener comunicación de forma abierta y transparente. Obviamente aquí intervenimos los asesores o los consultores externos y preparar planes de contingencia. También he tenido casos donde me dicen, encontramos un libro, un manual que decía cómo desarrollar el protocolo para la empresa familiar. Fuimos siguiendo los pasos y la realidad es que no funcionó. Y ahí lo que les comparto es que, pues no funciona porque este proceso requiere un acompañamiento externo para apoyarles a vislumbrar e identificar lo que ellos, estando dentro del sistema, pues no alcanzan a percibir. Luego también en tema de conflictos familiares, que les denoto aquí más bien las fuentes del conflicto, sus intereses, sus valores, la compensación que a veces tratan o que consideran que es desigual, porque en algunos casos dicen, pues es que no me alcanza lo que estoy percibiendo en la empresa, sí, nada más considera que tú tienes 5 hijos y a lo mejor el otro hermano es soltero y entonces aparentemente podríamos considerar que le rinde más el dinero o que gasta más porque cada rato se va de viajes o porque hace otro tipo de gastos, porque al final su distribución es diferente en función de sus prioridades, ¿no? Porque existe también rivalidad entre los hermanos o problemas matrimoniales, que estos ya son, digamos, también temas pues bastante álgidos cuando de repente pues atraviesan divorcios y la familia se empieza a preocupar pues por el patrimonio de la empresa porque pues luego los abogados en estos casos, cuando tratan un divorcio, pues sí, ¿no? Dicen claro y les comentan todo lo que sea posible y lo que tenga una afectación, vamos a ir por ello. Cuando hay pues una ruptura matrimonial, no en buenos términos, digámoslo así. Y las brechas generacionales, que ya de alguna manera les he mencionado qué es lo que sucede en este punto. Luego tenemos la problemática en la gobernanza, pues no hay una claridad o alineación de la visión y estrategia del negocio. No se separa la propiedad y la administración, todo está junto y eso también pues tiene implicaciones tanto fiscales como legales bastante incómodas, ¿no? En ese sentido lo podríamos mencionar así. Algunos miembros de la junta directiva independiente y calificada es lo que de alguna manera se podría esperar y que exista un sistema de control interno pues débil. Y en las restricciones financieras, pues que hay un limitado acceso al capital externo, hay altos niveles de endeudamiento, baja rentabilidad, que hay problemas de flujo de caja, porque luego consideran que el flujo de caja de la empresa es la caja chica de la familia y también en eso hay que apoyarlos a tener un orden. Obviamente tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias y la retención y atracción de talento se ve afectada. No solamente dentro de las empresas familiares, sino también amigos me dicen, no, ¿sabes qué? Ya vi que financieramente no andan mal en la empresa, entonces pues voy a decidir por alguna otra opción. Y entonces también las empresas pierden elementos valiosos. Y como amenazas externas, pues los cambios y las condiciones del mercado, los cambios o preferencias de clientes y la perturbación también causada por innovaciones tecnológicas. Y bueno, eventos geopolíticos que también pudieran estar muy latentes, sobre todo ahorita que hay tantas tensiones en el mundo, en diferentes países que de alguna u otra manera nos impactan indirectamente. Y por último, esto nos daría paso a la evaluación del impacto. Es bien importante que de alguna manera grafiquemos o analicemos el impacto de los riesgos en las empresas familiares. Aquí les comparto algunas preguntas claves. Si ya tienen identificados qué riesgos podría enfrentar la empresa familiar, si han evaluado la posibilidad y el nivel de impacto que pudiera tener dentro de la familia, la empresa y el patrimonio, cuentan con el plan de acción, quién va a liderar la gestión del riesgo y qué profesionales van a acompañar a la empresa familiar para enfrentar estos desafíos, ¿no? Si son temas fiscales, pues obviamente habrá que contar con alguien en esta área especializada y que sea de confianza. Y bueno, más o menos aquí les quiero mostrar cómo clasificaríamos, y controlaríamos los riesgos. Por una parte tenemos las dimensiones,
el riesgo identificado, la probabilidad de que suceda, qué impacto pudiéramos tener, y esto lo clasificamos en alto, medio y bajo, qué prioridad vamos a tener y quién se hará cargo, y qué acción vamos a hacer enfocándonos a la mitigación, o en algunos casos tendríamos que absorber el riesgo, pero para ello incluso también dentro del plan de acción considerar a lo mejor algún fondo, si tiene un impacto de alguna manera económico. Y bueno, por ahí veo que en mi em, cronómetro se acabó el tiempo. Ya por último les compartiría pues un caso que tuve con una familia. Básicamente está dirigido por su fundador, 2 de sus hijos trabajan en la empresa, no hay plan de sucesión ni órganos de gobierno formalizados. Se acerca una licitación importante y una de las hijas ha mostrado interés en liderar el negocio. Y bueno, en este sentido les ayudé a hacer un análisis de riesgos. Les sugerí vamos dimensionando qué riesgos pudiéramos tener en las diferentes dimensiones, qué probabilidad pudiera haber de que sucedan, cuáles serían los impactos y cuál sería este nivel de riesgo, y para cada uno de ellos poner estrategia. Esto les ayudó a tener como más confianza en el sentido de pues participar en la licitación, sentirse más seguros y de alguna manera pues no nada más por ocurrencias de que alguno de ellos pues quiso participar. Y bueno, con esto estaría cerrando mi participación. Espero que les sea de mucha utilidad. Les dejo ahí mi correo. También les dejo el código QR de mi LinkedIn por cualquier situación o consulta en el futuro. Pues me encantará estar en comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias.